Primero que todo, agradecerle a la Junta Directiva, a la doctora Carrascal, por esta amable invitación y por este tema que, a pesar de que es un tema de todos los días, es un reto para el diagnóstico y el manejo y sobre todo en 25 minutos. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a empezar con la presentación. Nefropatía diabética, nosotros siempre pensamos que le toca a los nefrólogos internistas. ¿Por qué? Porque pensamos que depende de mucho tiempo de evolución de la diabetes y resulta que cada vez estamos viendo niños diabéticos mucho más jóvenes y estamos viendo niños que tienen complicaciones de la nefropatía diabética más jóvenes. Y supongo que a todos les pasa como me pasa a mí, que estamos viendo cada vez más adolescentes con alteraciones metabólicas severas, con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, una diabetes descompensada y diabetes tipo 2 cada vez más frecuente en nuestra etapa adolescente. Por tanto, nos toca a los pediatras, sobre todo con los escolares y los adolescentes con y sin diabetes, hacer como intervención en prevención, en promoción de salud y en hábitos de vida saludables. Entonces vamos a ver desde el punto de vista del pediatra qué necesitamos saber de nefropatía. La definición es la patología renal relacionada con la diabetes mellitus, que se presenta con proteinuria progresiva, hipertensión y enfermedad renal crónica que puede ser progresiva hasta etapa terminal. En algunos de los artículos se encuentra el diagnóstico de enfermedad renal diabética, específicamente para la enfermedad renal crónica relacionada con diabetes. A mí me parece que la primera definición es la que es como más amplia y que engloba todo lo que necesitamos definir en nefropatía diabética, por eso en la presentación nos vamos a referir en general cuando hablemos de ese término a la primera definición. En cuanto a la epidemiología, esta es la epidemiología mundial de diabetes del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes. Hay 537 millones de personas con diabetes, o sea, es una población importante. Aquí no se ve muy bien, pero están haciendo la progresión desde el 2021, que es la última fecha en que se presentó este atlas, hasta el 2043. Y ustedes pueden ver que se plantea que exponencialmente va a ir aumentando entre un 18% hasta un 134% el número de pacientes diabéticos en el mundo. Desde el punto de vista de la epidemiología en la edad pediátrica, miren la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos en el mundo en nuestra edad pediátrica, y eso que aquí solamente tienen hasta los 14 años y en este de 0 a 19 años. O sea, los pediatras tenemos pacientes diabéticos por cuidar. En cuanto a la epidemiología de la diabetes tipo 1 en niños de 0 a 14 años, esto está expresado en pacientes por 100.000 habitantes por año. Nosotros teóricamente en Colombia, en el área andina, tenemos menos de 5 pacientes por 100.000 habitantes. Pero si uno revisa claramente estamos en un subdiagnóstico y probablemente es un subregistro, porque esto depende de que se alimenten las bases de datos por los mismos especialistas. En cuanto a la epidemiología de la incidencia de la diabetes tipo 2, aquí están todos los datos que tiene el Atlas, no tienen ninguno de los países latinoamericanos. Y cuando uno busca la epidemiología de la diabetes en Colombia, encontré un artículo de los más recientes, que es reporta hasta el 2019, 79 casos de diabetes por cada 100.000 habitantes. La nefropatía diabética como tal es la primera causa de mortalidad y de enfermedad renal crónica terminal en pacientes adultos. La tipo 1 tiene una nefropatía diabética, una evolución a 20 a 30% a 10 años y 32% a 25 años. Es decir, evoluciona nefropatía diabética, pero generalmente es estable en el tiempo el riesgo. La tipo 2, por el contrario, tiene una frecuencia de nefropatía diabética de 6.3 a 22.8 a 10 años, pero miren cómo aumenta 55% a 25 años. Entonces todo el mundo tiende a pensar que la tipo 1, que es más temprana, que tiene más tiempo de evolución, tiene más riesgo, y realmente es al contrario. La tipo 2 es la que tiene más riesgo de nefropatía diabética. Y como les decía, el 50% de las muertes de los pacientes con diabetes tipo 1 están dadas o determinadas por la nefropatía diabética. Hay muchos factores de riesgo para la nefropatía, algunos son modificables y otros no. Los no modificables son la menor edad del debut, entre más tiempo de evolución de la diabetes, más riesgo de nefropatía. El debut previo a la pubertad, se sabe que el influjo hormonal de la pubertad empeora el riesgo de nefropatía y la acelera. Antecedentes familiares de diabetes tipo 1 con complicaciones microvasculares, los factores genéticos de riesgo y la raza, que es más frecuente en asiáticos y africanos, y en el grupo de indígenas Pima de México. También tienen más riesgo de nefropatía los pacientes de sexo femenino y de bajo peso al nacer, que es uno de los temas que sabemos que a todos los nefrólogos nos tienen siempre con mucho interés. Y también los antecedentes personales de que inútero haya estado expuesto a diabetes o a obesidad materna. Y aquí venimos nosotros también con los modificables, porque esto es lo que nosotros tenemos que intervenir en los pacientes que ya están diagnosticados y en los pacientes que no tienen diabetes, pero que necesitamos que no lleguen a una diabetes tipo 2. Un pobre control glicémico, la variabilidad de glicemia, hipoglicemia, hiperglicemia, pacientes con sobrepeso y obesidad,
pacientes con dislipidemia, hipertensión, proteinuria, pacientes que tienen tabaquismo, consumo de licor y hábitos de vida sedentarios. La carga de la enfermedad tiene una menor expectativa de vida. Se calcula que en los pacientes con diabetes tienen 15 años de vida menos aproximadamente que el resto de personas. Cuando el debut de la diabetes tipo 1 es menor de 10 años, se considera que pierden 17.7 años en promedio las mujeres y 14 años en hombres. Eso es un montón. Duplica el riesgo cardiovascular frente a la población sana. Como les decía, es la principal causa de falla renal terminal en adultos. Y cuando hay nefropatía diabética en niños, viendo la proporción, en el 2002 era el 1.16% y en el 2013 le hemos duplicado a 3.44%. O sea, nosotros tenemos que intervenir esos pacientes tempranamente. La falla renal crónica es 4 veces mayor en pacientes con diabetes tipo 2 que tipo 1 y la diabetes tipo 2 nos lleva a riesgo de 16 veces de patología renal, 23 veces de falla renal de estadio 4 y 5 y 39 veces más de enfermedad renal crónica terminal que pacientes sanos. Y en tipo 1, las complicaciones microvasculares, entre esas la nefropatía, están relacionadas con el control metabólico que logremos en los pacientes, obviamente repercutidos en la hemoglobina glicosilada elevada, la presentación de microalbuminuria, hipertensión y dislipidemia. La fisiopatogenia, pues los nefrólogos nos podríamos quedar aquí sentados discutiendo sobre este tema, pero quiero hacerles como resaltar lo que nosotros necesitamos aquí. La nefropatía diabética presenta expansión mesangial, alteraciones glomerulares con hipertrofia, una activación desproporcionada del estrés oxidativo, alteraciones inflamatorias y quimiotácticas a nivel tubular, lesión directa e indirecta del podocito, y todo esto nos lleva a fibrosis renal y pérdida de la funcionalidad renal. Este esquema, que me pareció muy claro, nos muestra que la lesión podocitaria tiene lesión directa por hiperperfusión, que es la primera etapa de la lesión por nefropatía diabética, cizallamiento y lesión mecánica por presión a nivel de la parte vascular. Hay un estrés oxidativo aumentado que perpetúa el proceso inflamatorio y favorece también la lesión mitocondrial. También en este caso hay aumento de la apoptosis y está mediada sobre todo por la lesión lisosomal y lleva a la autofagia de la célula. Este esquema, que es el rol del podocito. Aquí tenemos una membrana basal glomerular y los podocitos normales. La primera etapa, entonces, empezamos a tener lesiones apoptóticas aumentadas, secundarias y mediadas por radicales libres de oxígeno en los pacientes con hiperglicemia sostenida o fluctuante y activaciones de sistemas enzimáticos como el PARP que empiezan a hacer alteración apoptótica. Luego empieza a haber una lesión hipertrófica del podocito, hay una alteración en todo su citoesqueleto, empieza a haber el borramiento de procesos, que empieza a perder la activación y la capacidad de adherencia a la membrana basal glomerular y se activan sistemas de proteínas de unión e integrinas que hacen que se empiece a despegar el podocito y alterar todos sus procesos de unión. Y la fase final o la fase más severa, hay un aumento en las actividades de las lesiones enzimáticas y de transducción, sobre todo la activación de un sistema de beta-catenina, que hay una pérdida completa de la diferenciación celular y son unos glomérulos que definitivamente no tienen la capacidad funcional que deberían. Entonces, en resumen, tenemos la hiperglicemia, nos lleva a un proceso de isquemia e inflamación por estos mediadores que lleva a la apoptosis del podocito y fibrosis tubulointersticial. El fenómeno vascular, entonces tenemos una dilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente con hipertensión intraglomerular que nos lleva a glomerulosclerosis y fibrosis glomerular y fibrosis renal final. Hay algunos mediadores que empeoran la sobreactivación que tenemos siempre del sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos lleva tanto a fibrosis tubulointersticial como a expansión mesangial, que ambos perpetúan el cuadro de fibrosis. Los estadios de la nefropatía diabética, que a veces uno dice, no, pero eso le toca a los adultos, eso nosotros no alcanzamos a ver ninguno. Y sí, sí alcanzamos. Estos dos iniciales pueden superponerse y depende también de las características intrínsecas del individuo y dependen también del control metabólico que tengamos. El primero es de hiperfiltración. Puede presentarse entre el debut de la enfermedad a los 5 años, produce hiperperfusión, hiperfiltración e hipertrofia del glomérulo y generalmente la filtración, la tensión arterial y la albuminuria están normales. El asintomático puede estar entre los 2 y los 5 años del debut, ya hay una alteración arquitectónica leve con el engrosamiento de la membrana basal glomerular y engrosamiento del intersticio, pero nuevamente los 3 parámetros pueden estar normales.
La incipiente en 5 a 10 años del debut. O sea, si tenemos un diabético que lo debutó a los 5 años, pues cuando nosotros lo veamos en los 10, en los 15 años, va a tener ya probablemente alguna de estas alteraciones. Y es un engrosamiento moderado de la membrana basal, ya hay alteración con fibrosis tubular y hay esclerosis mesangial focal. Normalmente la tasa de filtración puede estar en rango aceptable, rango normal o disminuida pero levemente, una hipertensión arterial leve o que puede ser intermitente y una microalbuminuria que ya está entre 30 y 300 miligramos por gramo. Ya la nefropatía instaurada puede darse entre 10 a 15 años del debut, o sea, en ese paciente que debutó a los 5 años, probablemente nosotros ya también alcancemos a verlo, y tiene un engrosamiento moderado de la membrana basal glomerular, esclerosis mesangial focal, y ya empezamos a ver una alteración mucho más significativa en tasa de filtración, una hipertensión sostenida que generalmente ya requiere tratamiento farmacológico y una microalbuminuria instaurada. El urémico es variable, probablemente este sí ya le toques a los nefrólogos internistas. Hay una esclerosis difusa con una enfermedad renal progresiva y una tasa de filtración muy disminuida, hipertensión arterial y una microalbuminuria que ya empieza a estar en descenso, pero no porque el paciente se mejore, sino por lesión renal severa. Este es un esquema de esa parte que les decía, la microalbuminuria. La presión arterial va empeorando y aumentando en la medida que progresa la enfermedad. Y quiero mostrarles aquí en este cuadro que el 40% de los pacientes que ya pueden estar teniendo algún grado de nefropatía diabética en el tiempo pueden tener una normoalbuminuria. Entonces siempre tenemos que recordar que la normoalbuminuria es un marcador, la microalbuminuria es un marcador tardío. Este es el esquema usual, tenemos sin lesión, sin alteración renal, aparece la hiperfiltración y luego aparece un deterioro progresivo en el tiempo, mediado también por el control metabólico. Y la microalbuminuria aumenta progresivamente, luego se vuelve proteinuria significativa y posteriormente ya tenemos una pérdida de la proteinuria, pero por lesión renal. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo diagnosticamos? Este cuadro me pareció súper interesante. Ellos dicen que los diabéticos tipo 1 tienen que empezar a estudiarse para nefropatía cuando lleguen a la edad de 11 años o a la pubertad o cuando lleven entre 2 y 5 años del debut, con lo que pase primero. Lo bueno de llevar muchos años trabajando en nefrología es que uno dice, bueno, yo no sé si tengo la verdad revelada o no, pero yo pienso y opino que esos pacientes se deben estudiar desde el momento del debut. Primero, porque pueden tener otras glomerulopatías, otras lesiones renales diferentes a la diabetes que luego puedan enmascararse o confundirse con la nefropatía. Y segundo, porque muchos de nuestros pacientes tienen una mala adherencia, una mala nutrición, tenemos todos los antecedentes de bajo peso al nacer, de prematurez, de restricción del crecimiento intrauterino, entre otros, que nos pueden llevar a que la lesión renal sea más severa. Y en la diabetes tipo 2 tiene que empezar a estudiarse al momento del diagnóstico, porque tenemos que tener presente y recordar que los pacientes cuando están diagnosticados con diabetes tipo 2 probablemente lleven mucho tiempo de alteración metabólica silente y que no haya sido diagnosticada. Se deben estudiar con microalbuminuria, que es la relación albuminuria-creatinuria, y con tasa de filtración glomerular. Este cuadrito morado se los pongo porque hay que ser muy cautelosos con la interpretación de la microalbuminuria, porque tiene muchos factores que la pueden afectar. Uno, tiene una variabilidad circadiana. Dos, acuérdense que hay un aumento con el ortostatismo principalmente en los adolescentes. Aumenta con el ejercicio, con las infecciones, con nefropatías de otro tipo, con fiebre o con hiperglicemia severa. Entonces se sugiere siempre estar seguros de que el laboratorio que le está describiendo a uno la microalbuminuria sea un laboratorio confiable. Cuando uno revisa la microalbuminuria y la tasa de filtración por creatinina, tiene como 3 escenarios potenciales. Uno es que la microalbuminuria está en menor de 3 miligramos por micromol, que son equivalente a menos de 30 miligramos por gramo, y una tasa de filtración en rango normal. En este caso se sugiere que se haga microalbuminuria y tasa de filtración anuales. Cuando se encuentra que la microalbuminuria está entre 3 a 30 miligramos por milimol, o sea, entre 30 y 300 miligramos por gramo, con una tasa de filtración normal, se sugiere que se repitan 2 microalbuminurias adicionales entre 3 y 6 meses. Si 2 de 3 están normales, se hace anual. Si 2 de 3 están anormales, debe revisarse y optimizar glicemia, optimizar factores de riesgo, definir inhibidores de la ECA, y el cuadro no lo dice, pero yo creo que en este punto ya deben empezar a estar remitidos a nefrología pediátrica. Y el contexto más severo, que los pacientes con microalbuminuria alterada por encima de 30, que equivale a 300 miligramos por gramo, con tasa de filtración alterada, deben ser evaluados por nefrología pediátrica y con un manejo intensivo por endocrinología. Hay muchos marcadores en nefropatía diabética para la parte de diagnóstico. Aquí los ponemos todos y probablemente haya muchos más en estudio.
El más común o el tradicional es la microalbuminuria, que es el que más utilizamos y el que clínicamente está disponible y validado, pero tiene una baja sensibilidad y especificidad y, como les decía hace un rato, predice estadios tardíos, tiene muchos factores que lo afectan y tiene una gran variabilidad durante el día. Hay otros marcadores como los glomerulares, que aquí están algunos de los que se mencionan en los artículos, son mucho más precoces que la microalbuminuria y por eso se consideran marcadores tempranos de la nefropatía diabética. Los tubulares preceden a la microalbuminuria, son aún más sensibles que los glomerulares. Estos en investigación han sido como los que han primado para diagnóstico y predictor temprano y tienen predicción pronóstica de la progresión de la nefropatía. Los marcadores de inflamación también preceden a la microalbuminuria, se relacionan también con riesgo cardiovascular porque predicen o se relacionan con el engrosamiento de la íntima y la media y son predictores no solo de nefropatía diabética, sino de las complicaciones microvasculares asociadas como retinopatía y neuropatía. Y los otros son los biomarcadores de estrés oxidativo que predicen el desarrollo de la nefropatía diabética. Y uno se va poniendo muy contento cuando va revisando todo esto y diciendo, bueno, vamos a tener diagnóstico más temprano, pero cuando revisa finalmente le dicen que ninguno está disponible desde el punto de vista clínico, que todos son solamente para investigación, que son prometedores, pero necesitan más estudios, ninguno está disponible en la clínica y tampoco están validados en niños. Entonces seguimos con la vieja confiable, que es la microalbuminuria. El diagnóstico histopatológico, las indicaciones de biopsia renal, pacientes que no tengan la sospecha de que haya enfermedad renal no diabética o que empiece una enfermedad renal previo a lo que uno esperaría por la historia natural. Para estadificación de la nefropatía, esto lo hacen los adultos en general. En los pacientes que tienen progresión rápida de proteinuria o deterioro rápido de la función renal, pacientes con hematuria macroscópica, revisando, que me pareció interesante, yo no lo tenía presente, entre el 10 y el 15% de los pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener hematuria microscópica dentro de las etapas iniciales de la nefropatía diabética. Pacientes que tengan debut con síndrome nefrítico o nefrótico o que tengan comportamiento clínico de compromiso rápidamente progresivo de la función renal. Yo en mi vida de nefróloga no he biopsiado a ningún paciente diabético por diabetes. Este esquema me parece súper interesante. A este lado está como un glomérulo sano. Aquí tenemos todas las alteraciones que tenemos, las alteraciones en el polo vascular con hialinosis vascular, tenemos engrosamiento del mesangio, tenemos hipertrofia mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular, todo el depósito y la fibrosis, la lesión del podocito, la microalbuminuria, y tenemos las alteraciones tubulares y las alteraciones inflamatorias de las células con todo el deterioro de la membrana basal glomerular y de la capacidad de filtración. La clasificación glomerular histopatológica es como la más aceptada y la más que mejor se correlaciona con la parte clínica. Entonces tenemos la clase 1, hay unos cambios muy leves, ustedes ven que es un glomérulo casi normal, un engrosamiento leve de la membrana basal glomerular por microscopía electrónica y cambios o generalmente una biopsia normal en microscopía de luz. La clase 2A, hay una expansión mesangial leve, aquí vemos el mesangio engrosado. La 2B, una esclerosis mesangial severa con ya hay una alteración significativa de la arquitectura. Y la clase 3, que generalmente esta sí ya la ven en etapas mucho más avanzadas, entre 10 y 15 años después del debut, la glomerulosclerosis nodular con los nódulos típicos de Kim Steele-Wilson. Y la clase 4 ya es una alteración arquitectónica severa con una glomerulosclerosis avanzada. En cuanto al tratamiento, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese grupo de pacientes? Tenemos muchas opciones y tenemos que plantearlo como en diferentes estadios. El tratamiento como convencional es el tratamiento básico de la nefropatía diabética. Uno, el control glicémico. Aquí somos amigos cercanos de los endocrinólogos pediatras, que son los que nos ayudan a lograrlo. Tenemos que lograr una meta de una hemoglobina glicosilada menor de 7 en un intento de reducir el riesgo de microalbuminuria y la progresión de la proteinuria. Y todos estos tratamientos propuestos nos llevan a un intento de llevar a una disminución de la progresión de enfermedad renal crónica y no llegar a una enfermedad renal crónica severa temprano. Segundo, dentro del tratamiento, el control de peso, intentar llevar al paciente a su peso ideal de manera progresiva, tener actividad física, por lo menos 150 minutos de actividad física, idealmente aeróbica semanales, no iniciar o suspender el tabaquismo y el alcoholismo con hábitos de vida saludables para disminuir la hiperfiltración y la microalbuminuria, y disminuir la obesidad, que como veíamos es uno de los factores de riesgo más importantes en la progresión de la nefropatía.
El consumo de proteínas, dependemos de muchas cosas y creo que debe ser muy individualizado y depende del estadio de la enfermedad y de la tasa de filtración glomerular del paciente. Generalmente son dietas normoproteicas, pero deben restringirse con proteínas de buen valor biológico, disminuir el consumo de sodio y los niveles de dieta de fósforo y de otros minerales pues debe ser dependiendo del estadio. Disminuye la hiperfiltración y reduce la progresión de la nefropatía. La intervención psicológica que a veces se nos pasa es una enfermedad crónica que cambia la vida de un paciente, generalmente de la etapa escolar o adolescente, que ustedes saben que ellos quieren ser siempre similares a sus pares, quieren hacer lo que hacen los otros, quieren comer lo que todos comen. Entonces es un choque súper importante para la familia y para el paciente. Entonces puede sugerirse terapia familiar, cognitivo-conductual, consejerías y tutorías y sobre todo a veces grupos y apoyos de pares con los campamentos como los que hacen en varias ciudades. Debe controlarse la ansiedad y depresión, mejorando la adherencia y el control basal de la enfermedad. El tratamiento antihipertensivo, uno encuentra siempre inhibidor de la ECA e inhibidor de ARA2. Hubo un tiempo que nos dijeron es mejor la combinación entre los dos. Ya los últimos estudios han dicho no, da lo mismo tener IECA solo y ARA2 que los dos juntos. Y ahora los últimos artículos dicen que los IECA y los inhibidores de ARA2 son muy similares a los bloqueadores de los canales de calcio. Yo personalmente utilizo inicialmente, si no hay contraindicación, inhibidores de la ECA y generalmente tenemos buena respuesta. Intentamos tener una presión arterial en rango normal para retrasar todo el daño renal por nefropatía. El tratamiento de la dislipidemia se basa sobre todo en los valores de LDL. Si están entre 100 y 130, dieta y hábitos, algunos utilizan omega 3 y omega 6, pero la evidencia pues realmente no es muy fuerte al respecto. Pero creo que la suprarrenal del nefrólogo se tranquiliza un poco. Y cuando el LDL está por encima de 130 se sugiere el inicio de estatinas. Yo personalmente le tengo miedo a las estatinas, les tengo respeto. Generalmente me apoyo cuando voy a utilizar estatinas con endocrino porque he visto muchas complicaciones y sobre todo miopatía y miositis por estatinas. Y generalmente se utiliza la atorvastatina y recuerden que en menores de 12 años están contraindicados. La idea, como les digo, es controlar la dislipidemia y disminuir la microalbuminuria. La vitamina D, que ahora hemos encontrado que estamos en el boom de la vitamina D y sirve para todo, la vitamina D sugieren que se utilice únicamente si estamos teniendo insuficiencia comprobada. Puede utilizarse también los análogos como el calcitriol y se ha encontrado que disminuyen la microalbuminuria, la glomerulosclerosis y tiene un efecto bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona que veíamos en la fisiopatogenia, que es uno de las vías más importantes. Los antagonistas del ácido úrico con el aropurinol, sobre todo en los pacientes que tienen niveles superiores o elevados en sangre, se ha encontrado que disminuye la albuminuria, mejora la disfunción endotelial, disminuye esa hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuye la quimiotaxis y el proceso inflamatorio. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona aumentan la natriuresis y se ha encontrado un efecto que disminuye la microalbuminuria, tiene control de presión arterial y puede utilizarse en conjunto con IECA o inhibidores de ARA2 para el manejo antihipertensivo. Aquí estos están en adultos, pero ya por fin encontré que ya están como el reporte preliminar en los pacientes pediátricos, están en adolescentes, pero realmente vamos a hablar es como del reporte que hay en adultos, y son los inhibidores de SGLT2 como la ganagliflozina y la dapagliflozina, que son hipoglicemiantes. Estos aumentan la natriuresis y tienen un efecto franco de glucosuria que hace una mejoría de la glicemia y de la hemoglobina glicosilada, disminuyendo la presión y reduciendo la progresión a enfermedad renal crónica. Estos han tenido un efecto súper importante en el riesgo cardiovascular y en el riesgo de nefropatía diabética en adultos. Los efectos adversos potenciales no parecen ser tan severos, produce somnolencia, al producir glucosuria entonces produce mayor riesgo de infecciones urinarias y de infecciones vaginales, entonces hay que advertirle a los pacientes que tomen muchísimo líquido, entonces pues la poliuria a veces es importante, tienen efectos irritativos urinarios bajos como polaquiuria y urgencia miccional y está descrito en algunos casos muy raros la gangrena de Fournier. El otro grupo de medicamentos que se está utilizando en adultos son los agonistas GLP-1 como el exenatide, el liraglutide y semaglutide que estimulan la secreción de insulina, aumentan la sensibilidad tisular periférica a la insulina y sobre todo aumentan la sensación de saciedad. Porque muchos de los pacientes comen de manera ansiosa y comen de manera exagerada. Entonces, estos factores hacen que haya una mejoría del control glicémico, mejoría del control de peso, mejoría de la dislipidemia y mejoría de la adherencia a la enfermedad. Y cuando uno dice aumenta la saciedad es que realmente comen muy poco y están muy llenos. Entonces es como una respuesta buena a que el paciente no se sienta que está en una dieta estricta. Ya también hay estudios en adolescentes y los resultados preliminares son muy buenos en cuanto a seguridad y eficacia.
Y estos, como la pioglitazona o la rosiglitazona, aumentan la sensibilidad periférica a la insulina, mejoran el control glicémico y disminuyen la albuminuria. De esto sí no encontré ningún estudio que esté en curso en adolescentes o en niños, entonces no hay recomendaciones al respecto. Hay otros medicamentos y otras sustancias que están en estudio, como los inhibidores de la aldosterona sintetasa, los antagonistas de los receptores de endotelina, como el atrasertán en adultos, los inhibidores de la proteína de adhesión vascular, que disminuyen la hiperglicemia, hay una mejor hemoglobina glicosilada y disminuye la microalbuminuria. Y hay unos estudios pequeños en niños de suplementos de complejo B y de carnosina que disminuyen el estrés oxidativo y disminuyen los radicales libres de oxígeno, bloqueando esa vía de la fisiopatogenia. Pero ahora bien, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes si nosotros los intervenimos bien? ¿De qué dependen? Dependen de qué tipo de diabetes tengan. Acabamos de hablar y recuerden siempre que el paciente con diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo de nefropatía diabética y tiene mayor riesgo de complicaciones. Los pacientes con diabetes tipo 1 igual tampoco lo hacen mal y yo creo que hay que intervenirlos desde el principio del debut de la enfermedad y hay que hacerles un seguimiento. Yo no creo que sean así como desde la pubertad, no. Yo creo que lo ideal sería hacerlos el seguimiento anual. Creo que lo puede hacer el endocrino pediatra y el pediatra y si encuentra alguna alteración puede remitirnoslo a nefrología. Depende también de la edad del debut, porque obviamente entre más tiempo de evolución veíamos que hay más riesgo de nefropatía, del control metabólico, que no haya hiperglicemia o fluctuación hipoglicemia, hiperglicemia, de las complicaciones vasculares adicionales con retinopatía, neuropatía y alteraciones a nivel cardíaco y de la comorbilidad de este grupo de pacientes. La palomita de siempre para despertarlos por si los arrulló un poco. Entonces, las ideas para llevar a casa, pues siempre un manejo interdisciplinario. No es solo el endocrino, no es solo el pediatra, no es solo el nefrólogo. Todos podemos aportar y todos podemos trabajar en grupo y en equipo para que estos pacientes, la progresión de la enfermedad sea menor y sea más leve. O sea, sabemos que el 100% de los diabéticos en algún momento de su vida van a tener alguna complicación renal. Entonces, la idea es que ese grupo de pacientes llegue lo más tardíamente posible a las complicaciones de la nefropatía y de la manera más leve. No que sigamos teniendo pacientes diabéticos como primera causa de manifestación de enfermedad renal crónica terminal. El tratamiento, yo lo que les decía, es un tratamiento individualizado y precoz y depende de los hallazgos en la tasa de filtración y microalbuminuria y sobre todo, por eso está resaltado, del control metabólico. Y estaremos atentos a nuevos tratamientos como los que les mencionaba anteriormente, que realmente en adultos han mejorado muchísimo la adherencia al tratamiento, han mejorado muchísimo el control metabólico. Muchas gracias.